Vamos a ir a la interpretación del hemograma, ¿ya? Entonces, los recuentos celulares y la hemoglobina pueden ser medidos en forma directa por los analizadores hematológicos, como les comentaba, utilizando estos contadores hematológicos, bueno, utilizan métodos como la impedancia, difracción de luz, láser u otros, ¿ya? Y sus sistemas de cálculo permiten obtener estos índices eritrocitarios de forma automática, como les he ido mencionando. Entonces, los que ya conocen estos contadores hematológicos, hoy por hoy existen pequeños, grandes, ya les decía, algunos contadores que incluso te permiten diferenciar entre células inmaduras, porque los mm, analizadores hematológicos eh, relativamente antiguos, a veces los reconocen como células maduras, ¿ya? Pero tú, de acuerdo al diagnóstico, ya sospechas que es alguna, eh, o sea, algún problema, entonces tú te haces un extendido sanguíneo y puedes eh, verificar que el equipo no te ha podido leer esas células, celularidad inmadura, ¿ya? Pero hoy por hoy existen equipos que ya te permiten realizar esa diferenciación. Estos equipos o contadores hematológicos también te sacan o te calculan los índices eritrocitarios, como pueden ver aquí en la imagen, ¿ya? Entonces, generalmente siempre están en este orden. Eh, Se lee tanto o los gráficos como los datos de las serie roja, blanca y plaqueta, ¿ya? Entonces, eh, eh, el contador hematológico te puede informar en porcentaje o también en forma relativa, ¿ya? Entonces, y aquí están los índices eritrocitarios, como es el volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿ya? Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, aquí se observa una microcitosis, pues el volumen corpuscular medio está bajo, porque les decía que los valores de referencia están entre 80 a 100. ¿Ya? Entonces, de esta manera también nos podemos guiar un poquito cuando realicemos un estudio del extendido sanguíneo. Entonces, podremos ver eritrocitos pequeños, microcitos, ¿ya? Y si revisamos también la hemoglobina corpuscular media, está un poco bajo a los valores de referencia, pues les decía que es entre 27 a 32 picogramos. Ya entonces aquí podemos ver una hipocromía. Entonces, y la concentración de hemoglobina, bueno, está dentro de los valores entre 32 a 36. Entonces, de esta manera podemos ir un poco em, eh, interpretando cómo realiza la lectura estos analizadores hematológicos. También nos permite nos da los recuentos de plaquetas que en este caso estuviesen normal. Es muy importante que nosotros al momento de emitir este resultado siempre realicemos una verificación y si algo no está eh, de acuerdo al diagnóstico, de acuerdo a la edad de mi paciente, entonces siempre corroborar, ¿ya? Y corroborar no significa volver a meter al equipo
al mismo contador hematológico y, no, igualito me ha salido, entonces está bien, no. Entonces, realicemos de forma manual para ver realmente si está, si el equipo está en lo correcto, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque pasa muchas veces que nos acostumbramos a estos equipos automatizados, no solo en hematología, sino también en las diferentes áreas y solamente realizar, introducir al equipo, introducir y no volvemos a realizar de forma manual. Y otros piensan que, no, es repetido 2 veces, es que lo ha metido al equipo 2 veces. No, esa no es la idea. ¿Ya? Entonces siempre realicemos tanto lo automatizado y también de forma manual. Entonces, las alteraciones más frecuentes que se encuentran al poder interpretar el hemograma, una de las más principales es la anemia, ¿ya? Entonces, el médico generalmente cuando nosotros reportamos, por ejemplo, en este caso, aquí está el hematocrito, que es de 29,9%, con una hemoglobina de 9,7. El médico generalmente ve la hemoglobina y los índices hematimétricos para poder, de esta manera, eh, em, eh, descartar o aceptar ese diagnóstico que el médico estaba sospechando. A veces el médico solamente cuando él ya está sospechando de una anemia, te pide un hemograma y ya cuando él ve el reporte, te va solicitando los índices hematimétricos, en recuento de reticulocitos, un extendido sanguíneo. Ya cuando tú le informas, y por ejemplo es una anemia eh, ferropénica o una anemia microcítica, entonces si el paciente está sospechando de una anemia ferropénica, entonces también el médico debería solicitar una cinética de hierro, ya pedir hierro, ferritina, para poder confirmar ese diagnóstico. Entonces, no siempre el médico de todos sus pacientes te va a solicitar hemograma, índices hematimétricos, reticulocitos, índices hematimétricos, recuento de reticulocitos, rara vez te solicita, ¿ya? O no sé si alguien me puede decir que en su laboratorio a todos sus pacientes solicitan esas, no, ¿verdad? Entonces, el uso de estos índices eritrocitarios, como es el volumen corpuscular medio para ver el tamaño de estos eritrocitos, si van a ser eritrocitos pequeños, eritrocitos grandes o eritrocitos normales. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media para ver la cromía, si estos eritrocitos son eh, hipocrómicos, normocrómicos o hipercrómicos, combinando con el recuento reticulocitario, va a permitir orientar la búsqueda etiológica y también clasificando la anemia como normocítica, normocrómica, ya sea una anemia microcítica, hipocrómica o una anemia macrocítica, también dependiendo del recuento reticulocitario, si será una anemia regenerativa o arregenerativa, ¿ya? Entonces, por eso les comentaba que es muy importante que cuando el médico solicite estos índices eritrocitarios,
tanto nosotros como personal bioquímico podamos interpretar, ¿ya? No, si no van a, el médico no va a pedir a pacientes con hematocritos normales estos índices eritrocitarios, porque sabemos que van a estar eh, dentro de los valores de referencia. Entonces, siempre cuando el paciente esté sospechando de alguna anemia, alguna patología, mm, va a solicitar bueno, este cálculo de los índices eritrocitarios y también el recuento reticulocitario. Ya, entonces no se olviden, los índices eritrocitarios, siempre el volumen corpuscular medio nos va a orientar al tamaño que tienen los eritrocitos. Si observamos este ejemplito y vemos el volumen corpuscular medio, podemos decir, son eritrocitos pequeños. Y si nos realizamos un extendido sanguíneo, entonces vamos a ver, eh, vamos a poder observar que existen eritrocitos más pequeños de los nódulos. También tomemos en cuenta la concentración de hemoglobina corpuscular media para ver la cromía de estos eritrocitos. Y estos eritrocitos serán normocrómicos, hipocrómicos. Entonces, esto nos va a ayudar a poder hacer una clasificación de las anemias. Ya les decía, se clasificarán en anemias normocíticas, normocrómicas o anemias microcíticas hipocrómicas o anemias macrocíticas, eh, por ejemplo, dentro de estas anemias microcíticas hipocrómicas, un ejemplo claro es la anemia por deficiencia de hierro, la anemia ferropénica. Que lo vamos a ir hablando. También es muy importante eh, realizar el recuento reticulocitario para poder ver si es una anemia regenerativa o una anemia a regenerar. Entonces, vamos a ir hablando acerca de las anemias, ¿ya? Lo poquito que nos resta del tiempo para mañana continuar hablando acerca de las diferentes o los diferentes tipos de anemia, ¿ya? Entonces, por favor, los que deseen la presentación, el material que se les va a proporcionar, el certificado, se pueden comunicar con los números que se encuentran en la parte inferior de la página, ¿ya? Dependiendo de qué país eh, nos están viendo, comuníquense con esos números. Si no me equivoco, están números tanto de Bolivia, Ecuador, Paraguay, México, también números de Argentina para que se puedan comunicar. Alejandra Candia nos dice, al trabajar con contadores hematológicos, ¿en qué tipo de pacientes es recomendable realizar el prótesis? ¿Sabes qué pasa, Alejandra? Que tú, nosotros sabemos que al hospital van a llegar pacientes, se supone que están enfermos, siempre nos va a llegar diferentes pacientes. Algunos pacientes que su hemograma van a estar normales, lo hagas en el contador hematológico, lo realices de manera manual, te van a dar normales, ¿ya? Los frotis sanguíneos, generalmente los médicos lo solicitan para poder observar cómo están la celularidad de la serie roja, blanca, plaquetas de ese paciente, ¿ya?
Entonces, no te van a pedir en pacientes normales un frotis. Entonces, si un paciente está cursando con alguna anemia, te va a solicitar para ver eh, cómo están esos eritrocitos, qué formas de eritrocitos hay, cómo está la poiquilocitosis, la anisocitosis, tanto la variación de tamaño de esos eritrocitos, ¿ya? Entonces, no sé si aquí en tu laboratorio te solicitan a todos el proteína sanguíneo. Siempre solicitan en pacientes que están sospechando de algún infarto, incluso en pacientes con leucemia también nos suelen solicitar un frotis para observar si esa anemia, si esa leucemia será una leucemia linfocítica. Entonces, hay que tener cuidado en esos casos, ¿ya? Ahora, también una recomendación. Al hacer, cuando ustedes les solicite el médico un extendido sanguíneo, no quiere decir que la mínima, ves en un cuadrante, no sé, un dacriocito, solo has visto en un cuadrante y nunca más lo has visto en todo el extendido, lo informes. Yo he visto también reportes que lo van colocando todas las formas que han visto, aunque lo hayan visto una vez. Entonces, no se preocupen, se les va a pasar una guía cómo se debe realizar un correcto reporte de un extendido sanguíneo, ¿ya? Entonces, todo el material, no se preocupen, se les va a proporcionar. Ya. Marco Antonio Valdivieso, en una hipoplaquetopenia en el cúlter hematológico, ¿cómo se realiza la división para confirmar las plaquetas bajas? Ya, se supone que en el contador hematológico te salió plaquetas muy bajas, ¿ya? Y si tú lo quieres realizar de manera manual, entonces nosotros generalmente lo que hacemos, como sabemos que en el equipo nos dio un recuento bajo, eh, sobre todo no sé si les ha pasado, hay recuentos de 20.000 plaquetas, 25.000, 35.000. Entonces, lo que nosotros sabemos realizar es duplicar la cantidad de muestras, porque sabemos que vamos a observar menos plaquetas, pero ojo, tengan cuidado que a veces tu equipo, tu contador hematológico, no está, eh, 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 no realizas los lavados adecuados, los controles adecuados, porque hay equipos que, por ejemplo, depende mucho de la marca. Entonces, que tú tienes que cada 10 muestras o cada 25 muestras debes realizar su lavado. Debes realizar un lavado diario, un lavado semanal. Y cuando realizas ese lavado semanal, sí, cuando realizas ese lavado no te marca plaquetas hasta 5. Ojo, les estoy hablando de cualquier marca de rastrillo, ¿ya? Entonces, si no llegas a ese número de plaquetas, entonces cuando tú vayas introduciendo las muestras, no te van a salir recuentos normales, pero eso depende de cada equipo. Hay equipos que solitos hacen el lavado, solitos, y tú no has revisado bien la muestra y lo has introducido al equipo y tenía microcoágulos, hay equipos que solitos hacen el lavado y van lavando las mangueritas del equipo para poder sacar esos microcoágulos, pero hay equipos que no, con un pequeño microcoágulo que, que haya detectado, a veces el equipo ya da otro. Entonces, Marco, lo que nosotros sabemos hacer es duplicar, ponemos la misma cantidad del reactivo, pero duplicamos la muestra.
pero también a veces nos sale que nosotros en el equipo o nos ha leído, digamos, 35.000 plaquetas y hacemos de forma manual con la técnica normal y leemos a veces más plaquetas de lo que el equipo ha leído. No están tan bajas, pero tampoco están en el rango normal, pero no están tan bajas como ha leído. Entonces, siempre ustedes traten de estandarizar en cada área que estén, estandarizar sus técnicas, ¿ya? Porque sabemos que al laboratorio siempre va a venir personal nuevo, personal a veces que recién está empezando a rotar en esa área, entonces, para que le podamos realizar una capacitación y también todo lo tengamos escrito. La una, ya te van a responder la una. No te preocupes. A todos los que están comunicándose con los números, no te preocupes. Se les va a responder y se les va a proporcionar todo el material. Lauriana, la anemia no se relaciona con el hematocrito, hemoglobina y glóbulos rojos. ¿Sabes? Tenemos esa mala idea, ¿no? De que la anemia se relaciona, si está el hematocrito bajo, tiene anemia. eh, si está la hemoglobina baja y los glóbulos rojos tienen anemia. ¿Sabes que el médico, qué es lo que, cuando tú le reportas el resultado, el médico lo primero que observa es la hemoglobina? No sé, la verdad, se me fue ahora el dato. Ellos toman un, eh, un número o un valor de hemoglobina, no sé hasta qué valor toman, se me fue, eh, y ellos ya consideran que la paciente o el paciente estuviese cursando con anemia. Entonces, no solamente se van a basar en el hematocrito, hemoglobina y glóbulos rojos, entonces van a pedir otro estudio. Entonces, si el médico está sospechando de una anemia ferropénica, primero te va a pedir los índices eritrocitarios, te va a solicitar un frotis sanguíneo, también un recuento de reticulocitos. Entonces, si tú en tu reporte le has informado un, eh, en tu frotis sanguíneo, le has informado o que has observado microcitos y estos microcitos eran hipocrómicos, eh, entonces él va a decir, "Ah, puede ser una anemia ferropénica, pero no, no se deben quedar con eso, entonces el médico debe solicitar una cinética de hierro para poder corroborar con ese resultado. ¿Ya? Entonces el médico solicitará hierro, solicitará una eh, ferritina, también solicitará la capacidad total de fijación de hierro y el índice de saturación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en anemias ferropénicas, el hierro y la ferritina suelen estar disminuidos y la capacidad total de fijación de hierro suele estar aumentada. Entonces, el médico ya, cuando tú le das el reporte del hemograma, el médico ya va solicitando otros estudios. ¿Ya? Entonces, no solamente Laureana se van a basar en el hematocrito, hemoglobina y glóbulos rojos. Incluso un médico cuando conversaba, ellos dicen, no, nosotros ni siquiera vemos el hematocrito, lo primero que vemos es la hemoglobina. Cuando ustedes nos dan el reporte, vemos la hemoglobina y de ahí ya vamos tomando, eh, vamos viendo qué estudios más vamos a dar.
Entonces, hablemos un poquito de anemia. La anemia se define por la concentración de hemoglobina, que debe ser menor a la establecida como normal, según la edad y el sexo del, ¿ya? El hematocrito es un parámetro calculado por los equipos automatizados, por lo que no se utiliza en la definición de anemia. El recuento eritrocitario no se correlaciona con la cantidad de hemoglobina, pues va a depender del tamaño de eritrocito. Ojo, esta diapositiva es muy importante que recuerden, porque ¿qué pasa? No sé si ustedes manejan y realizan en forma manual todo el hemograma, no sé si tienen las tablas donde de acuerdo a cuánto te salió el hematocrito ya tienes calculado la hemoglobina y el recuento de glóbulos rojos. Y a veces esos datos no se correlacionan cuando tú tienes el contador hematológico, no se correlacionan con los valores que tienes en la tabla. Entonces, es muy importante que tomen esta presentación en cuenta, esta diapositiva que les. ¿Ya? Entonces, la anemia se va a definir por la concentración de hemoglobina, ¿ya? Que va a ser, sabemos que va a ser inferior a los valores de referencia. Saben, ya les expliqué que estos valores de referencia siempre hay que tomar en cuenta la edad del paciente. Ya les mostraba en una de las tablas que desde el nacimiento hasta personas mayores a 60 años, los valores de la hemoglobina iban variando, al igual que el del hematocrito. Y también debemos tomar en cuenta el sexo. No es lo mismo valores de hematocrito y hemoglobina en varones y en mujeres. ¿Ya? Entonces, esa tablita, por favor, revise. El hematocrito es un parámetro calculado por los equipos automatizados. Entonces, por lo que no se va a utilizar en la definición de anemia. El recuento eritrocitario no se va a correlacionar con la cantidad de hemoglobina que está presente en ese paciente, pues va a depender del tamaño de eritrocito. Por eso el médico, cuando ve ya estos, sobre todo el valor de la hemoglobina, cuando ve el valor de la hemoglobina, él solicita este cálculo de los índices eritrocitarios. Por eso siempre tomen en cuenta estas fórmulas que les he ido mencionando, ya tomando en cuenta el hematocrito y el recuento de glóbulos rojos y en algunos casos la hemoglobina y el recuento de eritrocitos. Y para la concentración de hemoglobina corpuscular media, siempre tomando en cuenta la hemoglobina y el hematocrito. ¿Ya? Entonces, para los que nos consultaban, si a todos, a pacientes con hematocrito normal van a solicitar este cálculo de índices eritrocitarios, no solicita. El médico cuando realmente sospecha de alguna patología, sí te, te va a solicitar, y no solamente los índices eritrocitarios, te va a solicitar el recuento de eritrocitos, te va a solicitar un frotis o un extendido sanguíneo. Entonces nosotros como profesionales debemos saber cómo reportar este frotis sanguíneo. Ya he visto eh, informes que a veces se supone que el médico te está pidiendo un estudio del extendido sanguíneo para que tú le puedas informar cómo está la morfología de la serie roja, cómo está la morfología de la serie blanca, morfología de las plaquetas. Entonces, si tú observas
Si tú observas, por ejemplo, en las plaquetas, en tu extendido sanguíneo, estás haciendo una revisión, observas acúmulos plaquetarios, macroplaquetas, informal o colócalo en tu informe, ¿ya? Con todo lo que observas y que es relevante, coloca en tu, ¿ya? Entonces, como les comentaba, se les va a proporcionar eh, y cómo pueden realizar un informe correcto del extendido sanguíneo, porque he visto que hay muchas deficiencias en esa parte. Entonces, no se olviden, los que todavía no contamos con contadores hematológicos y el médico nos solicita realizar este cálculo, entonces difícil no es, ¿ya? Entonces, tenemos estos datos, entonces lo podemos realizar. Y si en el caso contamos con estos equipos, entonces el equipo ya nos dará esos datos. Vamos a ir hablando ahora acerca del recuento de glóbulos blancos, el hematocrito y también la hemoglobina para que vayamos viendo qué alteraciones se presentan en estos parámetros. Entonces, ayer mencionábamos que la anemia no es nada más que, si no estoy mal, una compañera mencionaba que anemia involucra tanto el hematocrito, el recuento de glóbulos rojos y la hemoglobina. Y no es así, ¿ya? La anemia se define como la disminución de la masa de hemoglobina circulante, ¿ya? El parámetro más fiable es la cifra de concentración de la hemoglobina, ¿ya? Entonces, ya les decía ayer que estos valores de referencia siempre van a variar de acuerdo al sexo y a la edad. Entonces, lo mismo pasa en la anemia. Les comentaba que cuando nosotros damos un reporte al médico, el médico lo primero que se va a fijar en el reporte, si es que el médico estuviese sospechando de algún, eh, de algún tipo de anemia, entonces el médico va a ver la hemoglobina, ¿ya? Entonces, el médico al visualizar qué valor el laboratorio ha reportado de hemoglobina, él tomará las medidas. Eh, no siempre el médico va a pedir un examen, por ejemplo, no siempre te va a solicitar extendido de sangre, reticulocitos, como les mencionaba, los índices eritrocitarios, sino él siempre lo primero que va a solicitar es el hemograma, ¿ya? Entonces, tampoco es va a solicitar a todos los pacientes cinética de hierro, entonces los médicos también van viendo de acuerdo a los resultados y al diagnóstico que él va sospechando de ese paciente, qué exámenes puede solicitar. Entonces, ya les decía que anemia se va a definir por la concentración de hemoglobina, que esta va a ser obvio inferior a lo que está establecido según la edad y el sexo del paciente, ¿ya? El hematocrito es un parámetro calculado por los equipos automatizados, por lo que no se utiliza en la definición de anemia. Es por eso que los médicos siempre van a observar el valor de la hemoglobina y no así del hematocrito. Lo mismo pasa con el recuento eritrocitario. No se suele correlacionar con la cantidad de hemoglobina, pues este va a depender del tamaño eritrocitario, ¿ya? Entonces, el médico generalmente sabemos que los valores normales de hemoglobina suelen ser en varones en 16 más menos 2 gramos por decilitro y en mujeres 14 más menos 2
gramos por decilitro. Entonces, valores en el caso de varones, valores inferiores a 13 gramos por decilitro, bueno, ya estuviese sospechando el médico que el paciente está cursando con un tipo de anemia. En el caso de mujeres, valores menores a 12 gramos decilitro, de igual manera, ¿ya? Entonces el médico ya sospechará y pedirá los exámenes que se necesitan. Entonces, bueno, en esta figura podemos observar a resumen, de acuerdo a la sospecha clínica, el médico va a solicitar un hemograma, ¿ya? Entonces, dependiendo de la concentración de la hemoglobina en sangre, si la concentración de la hemoglobina eh, es normal, entonces se excluye el diagnóstico que estuviese presente, que estuviese sospechando el médico. Si la concentración de la hemoglobina es baja, entonces ya el médico solicitará un extendido de frotis sanguíneo, solicitará tipificación morfológica y lo que nos interesa, algunos, bueno, los índices eritrocitarios. Les decía ayer que es muy importante que cuando hablábamos de índices eritrocitarios, el volumen corpuscular medio, pues esta nos dará una clasificación acerca de los diferentes tipos de anemia. No es la única clasificación, existe una clasificación de anemia según la Organización Mundial de la Salud. La OMS clasifica a las anemias en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, ¿ya? Generalmente las de grado 1 son consideradas leves y toman en cuenta valores de hemoglobina entre 10 a 13 gramos decilitro. Ya las anemias grado 2 son consideradas anemias moderadas, tomando en cuenta concentración de hemoglobina entre 8 a 9,9 gramos decilitro. Y las anemias grado 3 y grado 4 son consideradas graves, tomando en cuenta concentraciones de hemoglobina entre 6 a 7,9 gramos decilitro en el caso del grado 3 y de las anemias grado 4, concentraciones de hemoglobina menor a 6 gramos por decilitro. También las, las anemias se pueden clasificar, tienen una clasificación morfológica tomando en cuenta el volumen corpuscular medio, como les mencionaba. Y esta clasificación lo pueden realizar. Les decía que los valores de volumen corpuscular medio son entre 80 a 100. Alguna bibliografía nos menciona entre 80, 95, 97, ¿ya? Entonces, un volumen corpuscular medio menor a 80 femtolitros, bueno, da lugar a una anemia microcítica, como podemos ver aquí. Volumen corpuscular medio normal entre 80 a 100 femtolitros da lugar a una clasificación de anemia normocítica. Y un volumen corpuscular medio alto mayor a 100 femtolitros dará lugar a una anemia macrocítica. También otra clasificación que podemos mencionar de las anemias puede ser una clasificación
fisiopatológica. En esta generalmente tomamos en cuenta una anemia no regenerativa o anemias centrales y anemia regenerativa o periférica, tomando en cuenta el recuento de retículos, ¿ya? Entonces, nos vamos a centrar en esta clasificación eh, morfológica para ir describiendo los diferentes tipos de anemia. ¿Ya? Entonces les decía que aquellos valores con volumen corpuscular medio menor a lo establecido darán lugar a una anemia microcítica. ¿Ya? En estas, bueno, realizaremos diferentes estudios para poder eh, corroborar este diagnóstico que estuviese sospechando el paciente. No nos vamos a quedar con el volumen corpuscular medio. Así es menor a lo establecido, entonces una anemia microcítica. Entonces vamos a realizar otros estudios, ¿ya? Entonces, dentro de esta anemia microcítica, la más frecuente es la anemia por deficiencia de hierro. En las anemias normocíticas, bueno, realizaremos también un recuento de reticulocitos, en donde si los resultados nos salen elevados, bueno, realizaremos otros estudios para ver qué tipo de anemia estuviese cursando el paciente, ¿ya? Lo mismo con en el caso de anemias macrocíticas, donde vamos a observar en el extendido sanguíneo eritrocitos más grandes, ¿ya? Y algunas morfologías características que se suelen observar en este tipo de anemia, ¿ya? Una de las más frecuentes eh, es la anemia por deficiencia de ácido fólico y vitamina B2, que lo vamos a ir mencionando. Bueno, entonces ya tomando en cuenta esta clasificación morfológica, vamos a ir describiendo, eh, vamos a empezar con las anemias microcíticas. Entonces, las anemias microcíticas, bueno, es un hallazgo de anemia con presencia de eritrocitos de tamaño inferior a lo normal, ¿ya? Entonces, en este caso, el volumen corpuscular medio estará disminuido, menor a 80 fentolitros. Y generalmente va a estar asociada a hipocromía, ¿ya? Ayer explicábamos a qué se refiere con hipocromía y hipercromía, en la cual la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media estarán disminuidas. Entonces, la causa más frecuente en nuestro medio de anemia microcítica hipocrómica es la anemia ferropénica. Ojo, pero se dice que en un 40% de estas anemias ferropénicas también pueden ser unas anemias normocíticas, ¿ya? Entonces, para aclarar. Entonces, nosotros, al observar el extendido sanguíneo, observaremos eritrocitos pequeños, eh, hipocrómicos. Entonces, estuviésemos sospechando, como este tipo de anemias es la más frecuente de una anemia por deficiencia de hierro, pero para confirmar este diagnóstico se debe realizar
una cinética de hierro. También cuando nosotros observemos el extendido sanguíneo, bueno, observaremos diferentes formas de estos eritrocitos, y sobre todo en estas anemias ferropénicas que son microcíticas, hipocrómicas, bueno, también observaremos leptocitos, que son, estos leptocitos son glóbulos rojos que están descoloridos, y en el caso de estas anemias ferropénicas son abundantes. También se puede observar en no tan, eh, no en mucha cantidad como los leptocitos, podemos observar podocitos y el eliptocitos en, si la paciente estuviese cursando con este tipo de anemia. Pero siempre debemos sugerir al médico que se realice una determinación de la cinética de hierro. Ahí solicitará el médico hierro sérico, índice de saturación, la capacidad de fijación a, a la transferina, ¿ya? Generalmente en este tipo de anemias, por deficiencia de hierro, el hierro sérico suele estar disminuido. eh, Entonces, nosotros cuando, bueno, el médico cuando solicite esta cinética de hierro, si la ferritina está disminuida con los otros parámetros que también se solicitan en esta cinética de hierro, se puede sospechar de, bueno, se confirma que es una anemia ferropénica, ¿ya? Sabemos que una de las causas de este tipo de anemia es el sangrado. Si la determinación de ferritina es normal, entonces se debe realizar una electroforesis de hemoglobinas. En el caso de que esta determinación sea normal, bueno, pensaremos, bueno, se solicitará un mielograma con tinción de hemosiderina. Si se observa sideroblastos disminuidos, se estuviese pensando de una anemia de enfermedades crónicas. Y en el caso contrario, con sideroblastos aumentados, en una anemia sideroblástica. En el caso de realizar la electroforesis de hemoglobinas y está aumentada, hay un aumento en la hemoglobina A2 y la hemoglobina F, entonces estuviese pensando en una talasemia, ¿ya? Aquí está un cuadrito para poder diferenciar los diferentes tipos de anemias microcíticas, ¿ya? Considerando tomando en cuenta la anemia por deficiencia de hierro, las talasemias, las anemias por enfermedades crónicas y las anemias refractarias, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta ciertos estudios como la sideremia, transferina, la capacidad de saturación de la transferina, la ferritina sérica, la ferritina reticular en médula ósea y sideroblastos en médula ósea. Entonces, si revisamos y ponemos atención en esta tablita, podemos ver que en el caso de las talasemias
casi todos los estudios realizados suelen ser normal o en algunos casos alta, ¿ya? A diferencia de las demás anemias microcíticas, como son la ferropénica, las enfermedades crónicas y la anemia refractaria. Es muy importante que cuando nosotros, el médico nos solicite un extendido de frotis sanguíneo, hagamos una revisión minuciosa del extendido, ¿ya? Entonces, la presencia de un rasgo talasémico, sea talasemia menor, también se presenta habitualmente en el hemograma como anemias microcíticas hipocrómicas, ¿ya? En este caso, generalmente el volumen corpuscular medio suele ser eh, mucho menor a 80 pentolitros, incluso llega hasta 60 pentolitros. Y los hallazgos morfológicos en la observación del frotis sanguíneo van a orientar al diagnóstico. Por eso es muy importante que nos tomemos el tiempo para poder hacer una revisión del extendido sanguíneo, ¿ya? En estas vamos a observar eh, eritrocitos con células en diana, como podemos ver en la imagen superior, como esos eritrocitos tienen en su centro o una pigmentación también llamadas dianocitos, y también se puede encontrar punteados basófilos, como podemos ver en la imagen inferior, ¿ya? Eritrocitos con, podríamos decir, como con granulación. ¿Ya? Entonces es muy importante que nosotros hagamos esa revisión minuciosa del frotis sanguíneo. Los reticulocitos están elevados por hemólisis, visualizándose al frotis como policromatofilia. El diagnóstico de certeza de esta condición se debe realizar por electroforesis de la hemoglobina. Entonces, también les mencionaba que existen diferentes clasificaciones de las anemias, y una de las clasificaciones es la clasificación fisiopatológica, eh, tomando en cuenta el recuento de reticulocitos, en la cual va a clasificar a las anemias como no regenerativas o centrales, y anemias regenerativas o periféricas, ¿ya? Entonces, valores menor al 1% eh, se toman en cuenta como anemias no regenerativas, y valores mayor al 2% como anemias regenerativas. Antiguamente se utilizaba este índice de Metzer, que consistía en tomaba en cuenta el volumen corpuscular medio con el recuento de eritrocitos. Esto permitía orientar al diagnóstico para poder hacer una diferenciación entre talasemias y anemias por deficiencia de hierro, ¿ya? Entonces, un índice menor a 13 era sugerente de talasemia, y si este índice era mayor a 13, era
sugerente de anemia ferropénica. La presencia de anemia microcítica con frecuencia de hipocromía puede verse también en las etapas más avanzadas de las enfermedades inflamatorias crónicas, en las cuales el hierro se distribuye en forma anómala por citocinas propias de estos procesos, ya sea por el factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas, siendo desplazado al sistema mononuclear fagocítico en lugar de ser utilizado en la hematopoiesis. ¿Alguna consulta o duda de estas anemias microcíticas? ¿Dudas, consultas? Ay, puede ser consultas. Si no, estaremos. Creo que no hay dudas, ¿no? Entonces, continuamos. Bueno, ahora vamos a hablar de las anemias macrocíticas. El hallazgo de hemoglobinas bajo el rango normal con presencia de eritrocitos de tamaño mayor a lo normal, con un volumen corpuscular medio elevado mayor a 100 pentolitros, bueno, al realizar el estudio del extendido sanguíneo, observaremos eritrocitos grandes, ¿ya? Eso llamamos macrocitos o macrocitosis, eritrocitos de mayor tamaño. Con mayor frecuencia es provocada por deficiencias en vitamina B12 o ácido fólico, los cuales van a ser esenciales para la síntesis de DNA y reproducción celular, afectando a los eritrocitos, pero también a otras poblaciones celulares. Los síndromes mielodisplásicos suelen presentarse con anemia macrocítica, pues van a generar una eritropoiesis ineficaz, la cual generalmente va a estar acompañada de citopenias y también alteraciones morfológicas en tanto en la serie blanca y también en las plaquetas. Entonces, eh, en esta anemia macrocíticas, siempre tradicación de anemias eh, que les estoy mencionando, pero ahora para poder explicarlo vamos a tomar en cuenta esta clasificación morfológica. Entonces, tenemos un volumen corpuscular mayor de los valores de referencia, ya mayor a 100 fentolitros. Generalmente este tipo de anemias o macrocíticas se suele presentar en pacientes eh, alcohólicos, en hepatopatías, hipotiroidismo, en algunos fármacos, ¿ya?
también en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es muy importante que siempre eh, revise, bueno, el médico revise la clínica del paciente y nosotros como personal de salud, si sospechamos de algún diagnóstico, como ayer les comentaba, podamos ir a revisar las historias clínicas de nuestros pacientes. ¿Ya? En esto solicitaremos, bueno, el médico solicitará un recuento de reticulocitos. En el caso de que este recuento o sea alto, podemos pensar en anemias hemolíticas y se debe solicitar otros estudios. O una anemia por sangrados agudos y debemos investigar la causa. En el caso de que nuestro recuento de reticulocitos sea normal o bajo, se debe hacer una determinación de vitamina B12 y ácido fólico. Si alguno de estos, ya sea vitamina B12 o ácido fólico, estén bajos, se eh, sospecha de una anemia megaloblástica y se debe derivar al especialista y también poder iniciar el tratamiento. En el caso de que ambos estén normales, tanto la vitamina B12 y ácido fólico, se puede sospechar o pensar de un síndrome mielodisplásico, aplasia medular, y se debe derivar al especialista para que pueda hacer eh, seguimiento de estos pacientes, ¿ya? Otras causas de anemia macrocítica son las anemias secundarias a hepatopatías crónicas de pacientes gastrectomizados o tratamiento con algunos fármacos que van a afectar el metabolismo del ácido fólico y también las anemias regenerativas, como es el caso de las anemias hemolíticas, que van a presentar un aumento de glóbulos rojos jóvenes, que son estos reticulocitos, que tienen un volumen más alto que los eritrocitos maduros, ¿ya? Entonces, para que no se confundan. Ahora en esta clase estamos tomando en cuenta esta clasificación morfológica, tomando en cuenta el volumen corpuscular, ¿ya? Pero no es la única clasificación. Y en el caso de anemias normocíticas, normocrómicas, donde el valor del volumen corpuscular medio está dentro de los valores normales entre 80 a 100 femtolitros. Dentro de estas anemias normocíticas se pueden clasificar en anemias de enfermedades crónicas, anemia de insuficiencia renal crónica, anemia por sangrado agudo, anemias hemolíticas o también anemias por afectación de la médula ósea. Entonces, les decía que eh, existe una clasificación fisiopatológica tomando en cuenta el recuento de reticulocitos. El recuento de reticulocitos va a medir la producción de glóbulos rojos. Estos reticulocitos son glóbulos rojos jóvenes con ARN residual. Este ARN va a tener afinidad por los colorantes básicos de la tinción de May-Grunwald-Giemsa, y esta afinidad eh, es la que da a estos reticulocitos ese color característico gris azulado, a la cual denominamos policromatofilia, ¿ya? El recuento no automatizado de reticulocitos se va a realizar en un
teñido con tinción de azul cresil brillante, ¿ya? Entonces la técnica es sencilla, eh, deben colocar partes iguales, tanto del reactivo del colorante con la muestra, a temperar entre 15 a 30 minutos eh, en baño María y realizar un extendido oh, y dejar secar la placa a temperatura ambiente y poder observar para que podamos ver estos glóbulos rojos jóvenes, ¿ya? También existen hoy por hoy equipos automatizados que nos van a permitir hacer este recuento automático de reticulocitos, los cuales están basadas en citometría de flujo, ¿ya? Con colorantes específicos que se van a enlazar al RNA y generalmente estos equipos suelen entregar resultados de igual manera en valores absolutos y porcentuales. ¿Ya? Entonces, ayer al hablar un poquito de estos contadores hematológicos, les comentaba que dependiendo de qué equipo tengamos en el laboratorio, entonces hay equipos ya que incluso te hacen la diferenciación de células inmaduras, equipos que aunque tengan microcoágulos o haya alguna obstrucción de alguna de las manguerillas del equipo, el equipo realiza sus lavados propios, pero hay equipos también que por el mínimo o coágulo o microcoágulo, a veces el equipo ya debemos llamar al, al de la empresa para que nos los haga un lavado y que el equipo esté en óptimas condiciones. Entonces, hoy por hoy hay diferentes contadores hematológicos que nos van a ayudar a poder realizar eh, un hemograma, pero siempre, como ayer les decía, tratemos siempre de cualquier resultado que nos dé el equipo y que no da con la clínica, con el diagnóstico del paciente, podamos, podamos realizar de forma manual y no siempre estar, nuestro trabajo no es solamente introducir al equipo, sino también poder dar un resultado que sea eh, el adecuado para el paciente, ¿ya? Consultas o dudas. Un ratito estoy viendo si tienen dudas o consultas, pero no me aparece. Para no atrasarnos, continúo. Entonces, el recuento de reticulocitos aumentado o disminuido permite clasificar a las anemias en anemias regenerativas y anemias regenerativas, constituyendo otra herramienta de gran utilidad para poder orientar el diagnóstico de anemia. Se observa recuento disminuido o ausencia de reticulocitos en anemias por falla medular, ya sea una aplasia, infiltración, y recuentos de reticulocitos elevados, que va a estar asociado a anemias secundarias, a destrucción periférica, anemias por hemolis. ¿Ya? Entonces,
Aquí ya estamos tomando en cuenta la clasificación fisiopatológica para las anemias, tomando en cuenta el recuento absoluto de reticulocitos. Reticulocitos bajos o normales, bueno, puede ser por producción disminuida o ineficaz de eritrocitos. En estas, si este recuento de reticulocitos nos va a salir normal o bajo, tomando en cuenta el volumen corpuscular medio, bueno, haremos la clasificación morfológica que ya hemos hablado, tomando en cuenta este índice eritrocitario, ¿ya? En anemias microcíticas, normocíticas y anemias macrocíticas. Pero si el recuento de reticulocitos es alto, generalmente puede ser por pérdidas excesivas de eritrocitos, puede ser una por hemólisis o por hemorragias agudas.